En un reciente enfrentamiento en Badiraguato, Sinaloa, se desató un violento tiroteo entre integrantes de la Chapiza y la Guaniza, dejando como saldo 2 pistoleros abatidos. Este cruento choque en uno de los bastiones del narcotráfico mexicano refleja la intensificación de las luchas internas por el control del territorio y el poder, mostrando una vez más la brutalidad con la que operan estos grupos criminales. Acompáñanos mientras exploramos los detalles de este violento episodio y su impacto en la región. Pero antes de comenzar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Al menos 2 hombres abatidos y un herido fue el saldo de un enfrentamiento entre grupos armados en Badiraguato, Sinaloa, bastión de Aureliano Guzmán, alias El Guano, cabecilla del cartel de Sinaloa, CDS. En un incidente que refleja la constante violencia que azota la región, 2 hombres perdieron la vida y otro resultó gravemente herido tras un intenso tiroteo entre facciones rivales del narcotráfico en Badiraguato, Sinaloa. Este municipio, conocido por ser la cuna de importantes figuras del crimen organizado, como Aureliano Guzmán lo era, mejor conocido como El Guano, ha sido escenario de numerosos enfrentamientos debido a la lucha por el control del territorio. Aureliano Guzmán, hermano del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ha mantenido una fuerte presencia en la zona, consolidándose como una figura clave dentro del cartel de Sinaloa. El control de Badiraguato es crucial para las operaciones del CDS, debido a su estratégica ubicación geográfica y la historia que tiene con el tráfico de drogas. El reciente enfrentamiento subraya las tensiones existentes entre diferentes facciones del cartel, que compiten ferozmente por el dominio de las rutas de narcotráfico y el poder dentro de la organización. Este violento choque no solo pone de manifiesto la brutalidad con la que operan estos grupos, sino también el riesgo constante al que están expuestos los habitantes de la región. La violencia en Badiraguato es un reflejo de la guerra interna que se libra entre los diferentes líderes del cartel de Sinaloa, quienes buscan consolidar su poder y expandir su influencia a costa de vidas humanas y la estabilidad regional. Con la creciente presión de las autoridades y la intensificación de los conflictos internos, el futuro de esta zona sigue incierto y peligroso para sus residentes. Badiraguato, un pequeño municipio en el corazón de Sinaloa, lleva años viviendo bajo la sombra del narcotráfico. Este lugar, conocido por ser la cuna de Joaquín El Chapo Guzmán, se ha convertido en un escenario constante de violencia y miedo, afectando profundamente la vida de sus habitantes. En los últimos años, la presencia del cartel de Sinaloa ha dejado huellas profundas en Badiraguato. Las montañas que antes eran símbolo de belleza natural, ahora esconden historias de enfrentamientos y operaciones ilegales. Aureliano Guzmán, alias El Guano, hermano del Chapo, ha mantenido su influencia en esta región, haciendo de Badiraguato un punto clave para las actividades del cartel. La tranquilidad de sus calles ha sido reemplazada por el sonido de las balas y la constante presencia de hombres armados. Las familias viven con el temor de quedar atrapadas en medio de tiroteos, y la sombra de la muerte es una compañera diaria. La economía local, que podría florecer gracias a su riqueza natural, está marcada por el narcotráfico, limitando las oportunidades de desarrollo y obligando a muchos jóvenes a tomar caminos peligrosos. Los sueños de una vida mejor se ven truncados por la realidad de un entorno dominado por el crimen organizado. Las escuelas, que deberían ser lugares de esperanza y aprendizaje, luchan por mantenerse abiertas y seguras para los niños. Las historias de jóvenes reclutados por el cartel son cada vez más comunes y la comunidad entera vive en un estado de alerta constante. Pero en medio de tanta oscuridad, también hay historias de resistencia y esperanza. Personas que se niegan a dejar que el miedo dicte sus vidas, que buscan maneras de construir un futuro diferente para sus hijos. Organizaciones comunitarias y líderes locales trabajan incansablemente para ofrecer alternativas, educar y proteger a las nuevas generaciones. Badiraguato es un reflejo de la lucha entre la sombra del narcotráfico y la luz de quienes desean un cambio. Es un recordatorio de la resiliencia humana y del impacto que el crimen organizado puede tener en las comunidades. A pesar de todo, la esperanza sigue viva en los corazones de aquellos que creen en un futuro mejor. Un futuro en el que Badiraguato pueda recuperar su paz y su gente pueda vivir sin miedo. De acuerdo con medios locales, los hechos mencionados sucedieron en la madrugada de este 20 de julio, cuando personas que circulaban entre el Sauce y el Saucito reportaron el hallazgo de 2 cuerpos sin vida y una camioneta con múltiples impactos de bala. Horas después, elementos del ejército mexicano, la policía municipal y la Fiscalía General del Estado arribaron a la zona y confirmaron el hallazgo de 2 cuerpos sin vida y una camioneta Frontier color plata, modelo 2017, la cual tenía las puertas abiertas y presentaba múltiples impactos de bala en la carrocería y en los cristales frontales. En el lugar también se encontraron indicios de una persona lesionada que no fue localizada en el sitio, aunque pobladores dijeron haberla visto. Cabe destacar que el lugar del enfrentamiento se encuentra a 20 minutos de San José del Llano y las víctimas eran 2 jóvenes originarios de la ciudad de Guamuchil. Medios especializados en narcotráfico reportan que en la zona se han registrado enfrentamientos a balazos entre células bajo el mando de los Chapitos y Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. Este conflicto refleja las tensiones internas dentro del cártel de Sinaloa,
donde diferentes facciones luchan por el control del territorio y las rutas del tráfico de drogas. La violencia en la región ha aumentado en los últimos meses, y este incidente es un ejemplo más de cómo las comunidades locales se ven atrapadas en el fuego cruzado de estos grupos criminales. Los residentes viven con temor constante, y la presencia de las fuerzas de seguridad se ha vuelto una constante en su vida diaria. A pesar de los esfuerzos por mantener la paz, los enfrentamientos continúan, afectando profundamente la estabilidad y el bienestar de la población. La camioneta encontrada en la escena del crimen, con sus puertas abiertas y múltiples impactos de balas, es un testimonio silencioso de la brutalidad de estos enfrentamientos. Los jóvenes víctimas de este ataque son un recordatorio trágico de las vidas que se pierden en esta guerra sin fin. La situación en la región exige una atención urgente y una solución que no solo aborde la violencia inmediata, sino también las causas profundas del conflicto. Las autoridades locales y federales, junto con la comunidad, deben trabajar juntas para encontrar caminos hacia la paz y la seguridad, asegurando que incidentes como este no sigan marcando el destino de los habitantes de Badiraguato y sus alrededores. La Chapiza y la Guaniza son dos facciones destacadas dentro del complejo y violento universo del Cártel de Sinaloa. Estas células, lideradas por diferentes miembros de la organización, juegan roles cruciales en la perpetuación de poder y el control territorial del cartel. La Chapiza es una facción bajo el mando de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovillo Guzmán López han asumido roles de liderazgo dentro del cartel, continuando el legado de su padre. Esta célula opera principalmente en Sinaloa, pero su influencia se extiende a otras regiones clave del narcotráfico, como Sonora, Chihuahua y Baja California. Los Chapitos han demostrado ser implacables en su búsqueda de poder, utilizando tácticas violentas para eliminar a sus rivales y asegurar las rutas de tráfico de drogas. Por otro lado, la Guaniza está bajo el control de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano del Chapo. El Guano ha mantenido una presencia fuerte en las montañas de Sinaloa, utilizando su conocimiento del terreno y su red de contactos para operar con eficacia. Su facción se ha visto involucrada en numerosos enfrentamientos con rivales y fuerzas de seguridad, consolidando su reputación como uno de los líderes más brutales y estratégicos del cartel. Ambas facciones están profundamente involucradas en el tráfico de drogas, especialmente de metanfetaminas, cocaína, heroína y marihuana. Utilizan rutas terrestres, aéreas y marítimas para mover grandes cantidades de narcótico hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Además del tráfico de drogas, estas células participan en actividades como la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero, generando ingresos multimillonarios que les permiten mantener su poder e influencia. La operación de la Chapiza y la Guaniza no se limita a Sinaloa. Han extendido su red a estados como Durango, Nayarit y Jalisco, y han establecido alianzas y conflictos con otros grupos criminales en todo México. La lucha por el control de territorios y rutas de tráfico ha resultado en un aumento de la violencia en estas áreas, afectando gravemente a las comunidades locales. La rivalidad entre los Chapitos y el Guano refleja las divisiones internas del cartel de Sinaloa. A medida que estas facciones compiten por el control, el cartel se enfrenta a una fragmentación que podría debilitar su estructura, pero también podría ser la más peligrosa al crear células más pequeñas y autónomas que operan con mayor independencia y violencia. La situación en Badiraguato y otras áreas bajo influencia del cartel de Sinaloa es un claro ejemplo de cómo la lucha por el poder dentro de una organización criminal puede tener repercusiones devastadoras para la población civil. La violencia, el miedo y la incertidumbre son parte de la vida diaria de las personas que viven en estas regiones, atrapadas en medio de una guerra que parece no tener fin. El futuro de la Chapiza y la Guaniza dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios dentro del cartel y la presión de las autoridades. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen esperando una solución que les permita vivir en paz y reconstruir sus vidas lejos de la sombra del narcotráfico. Este enfrentamiento en Badiraguato es una clara demostración de que la captura y cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos no ha significado el fin del cartel de Sinaloa. Todo lo contrario, la organización criminal ha demostrado una capacidad impresionante para adaptarse y continuar operando con fuerza bajo el liderazgo de nuevas figuras. La detención del Chapo en 2016 y su posterior extradición y condena en 2019 marcaron un momento histórico en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, lejos de desintegrarse, el cartel de Sinaloa se ha fragmentado en diversas facciones que compiten entre sí por el control, pero que también colaboran para mantener y expandir su influencia. Las facciones más notorias, la Chapiza y la Guaniza, lideradas por los hijos del Chapo y su hermano, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, respectivamente, continúan la operación del cartel con notable eficacia. Los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, han tomado un papel protagónico, utilizando su herencia y reputación para consolidar su poder. Han expandido sus operaciones no solo en Sinaloa,
sino también en otros estados clave para el tráfico como Sonora, Chihuahua y Baja California. Por su parte, el guano ha mantenido su dominio en las montañas de Sinaloa, aprovechando su conocimiento del terreno y una red bien establecida para continuar las actividades del cartel. Los constantes enfrentamientos entre sus hombres y otras facciones, como el reciente Badiraguato, subrayan la feroz competencia interna, pero también la resiliencia del cartel de Sinaloa. Este fenómeno de fragmentación y adaptación no es exclusivo del cartel de Sinaloa. Muchos grupos criminales han demostrado una notable capacidad para sobrevivir y prosperar, incluso después de la caída de sus líderes más prominentes. La estructura del narcotráfico es tal que permite la rápida sustitución de cabezas visibles y la continuidad de sus operaciones a través de redes bien establecidas y un sistema jerárquico flexible. Además, la vasta red de contactos, rutas y operaciones internacionales del cartel de Sinaloa asegura que su influencia no se limite únicamente a México. Su capacidad para traficar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos y otros países, así como su involucramiento en actividades como la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero, demuestran que el cartel sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo. El enfrentamiento en Badiraguato es un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico es una batalla constante y compleja. La captura de figuras importantes como el Chapo puede ser un golpe significativo, pero no garantiza la erradicación del cartel ni la disminución de su influencia. La violencia y la actividad criminal continúan afectando gravemente a las comunidades locales y representando un desafío constante para las autoridades. Las autoridades mexicanas y estadounidenses han sido contundentes en sus declaraciones sobre la peligrosidad y la influencia de la Chapiza y la Guaniza, dos facciones derivadas del cartel de Sinaloa. Ambas se han mantenido como fuerzas dominantes en el narcotráfico, perpetuando el legado de Joaquín El Chapo Guzmán a través de una red compleja y violenta de operaciones criminales. Los funcionarios estadounidenses, particularmente de la DEA, han señalado que la captura del Chapo no ha debilitado significativamente al cartel de Sinaloa. De hecho, han observado que sus hijos, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, han tomado las riendas de la organización, manteniendo su operatividad y extendiendo su influencia. Las autoridades destacan que los Chapitos han sido capaces de continuar con el tráfico de drogas a gran escala, utilizando rutas bien establecidas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. En México, las autoridades también han subrayado el papel crucial de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. Su facción, la Guaniza, ha mantenido el control en las zonas montañosas de Sinaloa, donde la presencia del cartel de Sinaloa sigue siendo fuerte. Las autoridades mexicanas han realizado múltiples operativos en un intento por desmantelar estas células, pero la violencia y la capacidad de reorganización del cartel han dificultado estos esfuerzos. Mientras las autoridades se enfocan en combatir estas organizaciones, las familias que viven en los territorios controlados por el cartel de Sinaloa son las más afectadas. Los enfrentamientos como el reciente tiroteo en Badiraguato sumen a las comunidades en un estado constante de miedo e inseguridad. Los pobladores viven con la amenaza diaria de la violencia, lo que afecta profundamente su calidad de vida y su bienestar emocional. La constante presencia de hombres armados, la incertidumbre sobre la seguridad personal y la inestabilidad económica son realidades con las que los habitantes de estas regiones deben lidiar. Las escuelas, los negocios y las actividades cotidianas se ven interrumpidas por la violencia y muchas familias se enfrentan a la difícil decisión de abandonar sus hogares en busca de un entorno más seguro. La historia de jóvenes reclutados por el narcotráfico y las familias que han perdido sus seres queridos en medio de los conflictos son testigos del impacto devastador de estas organizaciones criminales en la vida diaria. La lucha entre la Chapiza y la Guaniza no solo representa una batalla por el control del narcotráfico, sino también una guerra que deja cicatrices profundas en las comunidades locales. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!